El pasado mes de septiembre, la FIFA habilitó por primera vez la posibilidad de que jugadores que habían debutado con su selección en partido oficial pudiesen cambiar de equipo nacional si cumplían una serie de directrices. Este fue el caso, por ejemplo, de Munir El Haddadi, del Sevilla, que sin embargo no pudo jugar por no cumplir finalmente todas estas directrices. Por ello y por el parón de selecciones que hemos vivido, hoy repasamos 7 futbolistas que cambiaron de selección. Aclarar que en este listado entran jugadores que disputaron partidos con 2 selecciones absolutas y que no entran selecciones sub-21 similares. Bienvenidos fanáticos de la pelotita, no olvidéis suscribiros y activar la campanita. Número 7. Diego Costa. El caso de Diego Costa es el más comentado en los últimos años. Volvió al Atlético en 2012 de sucesión al Rayo Vallecano y firmó grandes números al lado de Falcao, ganándole el puesto a Adrián López. Esto propició que Brasil, encabezada entonces por Luis Felipe Scolari, decidiese convocarle para 2 amistosos. Debutó ante Italia y tuvo también minutos ante Rusia. Poco después llegaría el inicio de la campaña 2013-2014, en la que el brasileño cogió los galones que dejó Falcao con su marcha y firmó una primera vuelta de escándalo, marcando 18 goles. Se empezó a especular con que Costa pudiese ir con la selección española debido a tener la doble nacionalidad, algo que reconoció el técnico Vicente del Bosque en octubre. Costa entró en la convocatoria un mes después, en noviembre, a la que sin embargo no pudo asistir por una lesión. Sí pudo ir en marzo y al Mundial de Brasil, un gran fracaso del cuadro español en lo que también fue un mal torneo de Costa. Firmó, eso sí, un buen Mundial de Rusia en 2018 con 3 goles, 2 de ellos ante Portugal. Sin embargo, con la llegada de Luis Enrique, el hispano-brasileño desapareció de los planes de la Roja. Poco después se supo que el delantero de Lagarto descartó ir con Brasil por no sentirse adaptado con el grupo. Número 6. Florent Malouda. Todos recordamos la figura de un extremo tan talentoso como era Florent Malouda, el ex de Chelsea y de Marsella, que formó una dupla mágica con Didier Drogba. Vivió su última etapa con la selección francesa en la Eurocopa de 2012, en lo que parecía el tramo final de su carrera, pues un año después, en 2013, se marchó a jugar a Turquía. 5 años después de esa última convocatoria con Les Bleus, la selección de Guyana Francesa, afiliada a la CONCACAF pero no a la FIFA, le incluyó en la lista para la Copa Oro de 2017, buscando un golpe de efecto para el torneo al tratarse de una selección casi amateur. Sin embargo, se trataba de una citación algo arriesgada debido a las reglas de la FIFA, por lo que el ex-Blue fue suplente en la primera jornada ante Canadá. Malouda jugó el segundo partido ante Honduras, el cual se saldó con un exitoso empate a 0, pero la FIFA acabó entrando de oficio e indicando que Malouda no podía cambiar de selección para jugar un partido oficial, y tanto el jugador como la Federación de Guyana fueron sancionados, con el partido dado por perdido por incurrir en alineación indebida. Fue el único encuentro con esa selección de Malouda, que un año después se retiraría jugando en el Differdange luxemburgués. Número 5. Wilfried Zaha. El talento puro de Zaha ha sido posiblemente de los más grandes y precoces que ha dado el fútbol inglés estos últimos años. Debutó en la segunda división inglesa en la Championship con el Crystal Palace en 2010, con 18 años, y poco a poco su impacto se iría acrecentando, hasta que un 11 de noviembre de 2012 acabaría haciendo su debut con la selección absoluta, estando todavía en segunda división. Un partido recordado sobre todo por ese golazo legendario de Ibrahimovic. El extremo firmó por el Manchester United y, como todos sabemos, la historia acabó bastante mal por... vamos a dejarlo en romances varios, que se ligó a la hija de Moyes, básicamente. Su bajón de rendimiento provocó que acabase saliendo cedido en varias ocasiones del United,
hasta volver definitivamente al Palace. En 2016 recuperó su mejor versión y Costa de Marfil, su tierra natal, estaba atento a cualquier movimiento, pero Saha lo tenía claro, tenía ilusiones de ir a la Eurocopa. Sin embargo, es algo que finalmente no sucedió y por lo tanto la Federación de Costa de Marfil empezó a mover el papeleo para que Saha acabase con la camiseta naranja de los elefantes. El nuevo técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, trató de evitar esto, pero Saha lo tenía claro y en junio de 2017 debutó en partido oficial ante Togo. Una joya que los Tres Leones perdieron para siempre. Número 4. Mario Fernández. Al lateral del CSKA de Moscú lo recordaremos sobre todo por el Mundial de Rusia 2018, donde firmó un excelente torneo al igual que sus compañeros de la selección anfitriona. El defensa de São Caetano empezó a jugar a fútbol en Gremio de Porto Alegre, pero sin embargo una depresión casi acaba con su carrera y de hecho un día llegó a desaparecer para ser encontrado más tarde por las autoridades locales. Mario superó todo esto y 2 años después de su debut, Dunga, el seleccionador, le llamó para ir con la canariña para jugar ante Argentina. Lo rechazó, pues seguía con secuelas de lo que había vivido antes. Su debut con Brasil no llegaría hasta 2014, ya como jugador del CSKA, que pagó 11 millones de euros por su incorporación, convirtiéndose en el jugador más caro de la historia de la entidad moscovita. Jugó varios minutos en un 4-0 ante Japón en octubre. Mario pasó a tener un gran rendimiento en Rusia y se estableció como uno de los laterales más prometedores del continente. Eso llegó al punto de que la selección rusa intentó convocarle a finales de 2016, pero sin embargo no era elegible por no llevar 5 años todavía en el país. Fue finalmente convocado en abril de 2017 en los meses previos a la disputa de la Copa Confederaciones, jugando tanto este torneo como el Mundial. Curiosamente, Mario reconoce que no habla ni una sola palabra de ruso y que su adaptación se debe a la comunidad evangélica brasileña de Moscú, que además dice que le cambió la vida. Número 3. Thiago Motta. Sin ningún tipo de duda, hablamos de uno de los centrocampistas más finos de la primera década del siglo XXI. El mediocentro acabó siendo una figura importante de equipos como Barcelona, Inter, Paris Saint-Germain o la selección italiana. En este último caso, su participación con la Azzurra fue poco menos que un milagro. Motta, brasileño de nacimiento y reclutado por la Masía con 17 años, fue llamado por la canariña en 2003 cuando empezó a despuntar con el Barcelona, para la disputa de la Copa Oro de ese año, a la que la canariña había sido invitada. Sí, cosas raras de la CONCACAF, no os extrañéis. Ya había sido una pieza importante en el Sudamericano Sub-17 que Brasil ganó en 1999, y en el torneo de Norteamérica, que era oficial, Brasil quedó subcampeona. Sin embargo, la selección brasileña decidió mandar un equipo sub-23 que la FIFA acabaría reconociendo como tal y por lo tanto no contaba como debut oficial. Tras perderse el torneo preolímpico por lesión, Brasil se olvidó de Thiago Motta, que hizo todo lo posible por estar en el Mundial de 2010 con Italia, debido a que su abuelo era italiano y él estaba jugando en Italia, en el Inter de Milán. No le dio tiempo a estar en la cita de Sudáfrica, pero sí en la Eurocopa de 2012, tras debutar en la clasificación para el torneo. Número 2. Ferenc Puskás. La imposición de la FIFA de que los jugadores no podían cambiar de selección gratuitamente no apareció hasta principios del siglo XXI, por lo que antes se daban casos más habituales en los cuales los jugadores cambiaban de equipo nacional. Y uno de los más recordados es el caso de Ferenc Puskás. El mítico goleador formó parte de los Magiares Mágicos, una selección húngara que se quedó a las puertas de ser campeona del mundo en 1954. Ahí todavía militaba en el Honvéd, un equipo que acabaría siendo precursor de la creación de la Copa de Europa,
tras un partido ante los Wolves, que se creían en ese momento los mejores del mundo. Y eso que todavía no estaba Mendes. Pero volviendo al tema, Puskás abandonaría Hungría en 1958 debido al régimen comunista que mandaba en el país. La UEFA le inhabilitó 2 años por ser juzgado en Hungría como un traidor a la patria. Se fue a vivir a Italia, donde el gran delantero cogió un par de kilos, hasta que el Real Madrid se impuso a Milan e Inter para fichar al que acabaría siendo una leyenda del club merengue. La continuación del régimen en Hungría provocó que Puskás no regresase a su país natal hasta 1987, lo que acabó logrando la nacionalidad española. Debido a esto, fue al Mundial de Chile de 1962, en el que anotó 3 tantos y sobre todo, se ganó el cariñoso mote de Cañoncito Pum, toda una leyenda. Número 1. Alfredo Di Stéfano. Si ya es raro ver a jugadores en 2 equipos nacionales, lo de Di Stéfano es algo que prácticamente no se ha visto en el fútbol mundial, por lo menos a ese gran nivel. De River de corazón, el delantero empezó a destacar con la franja roja en su país y el albiceleste le llamó en 1947, en lo que acabaría siendo su última llamada con Argentina. Se marchó a Millonarios de Colombia en 1949 tras que le ofreciesen un salario estratosférico para la época. Y justo cuando iba a ser llamado para el Mundial de 1950 de Brasil, las sanciones impuestas sobre el jugador y una disputa con la Federación Brasileña provocaron que Argentina decidiese no convocarle. Lo curioso es que, poco después, a Di Stéfano se le ofreció la posibilidad totalmente fortuita de jugar 2 partidos amistosos con la selección de Colombia, sin tener pasaporte cafetero. Algo que enfadó a la FIFA, que no reconoce este hecho y que suspendió a Di Stéfano, prohibiéndole jugar nunca más con Argentina. Años más tarde, la saeta rubia forjó su legado en España. La Federación Española apretó a la FIFA para que retirase la sanción y jugase con la roja, algo que finalmente hizo tras mucha presión por parte del organismo. Debutó en 1957 marcando un hat-trick y en 1961 consiguió al fin una de las pocas espinas clavadas en su carrera, clasificarse para un mundial, el de 1962 en Chile. Una lesión le privó a ir. Uno de los mejores jugadores de la historia nunca participó en el mayor torneo de selecciones, a pesar de haber vestido la camiseta de 3 equipos nacionales. Ver para creer. Espero que os haya gustado este ranking de 7 jugadores que jugaron con más de una selección. Si es el caso, dejad vuestro me gusta abajo, suscribiros y activar la campanita, comentad posibles ideas para más ranking y sobre todo, compartirlo con vuestros amigos. Muchas gracias, fanáticos de la pelotita, y nos vemos en el próximo vídeo.